¿Qué harías tú si tuvieras en tus manos la decisión de salvar o condenar a la humanidad? Sí, es una cuestión bastante interesante que vamos a verla en este libro que vamos a tratar hoy, en el que la principal cuestión, como decía Ángel, es cuando un personaje tiene en sus manos la capacidad de decidir qué podría pasar si tú tomas una decisión como esta. Así, Además de que tiene otro tipo de cuestionamientos de la colectividad frente al individuo, eh, elementos como cómo tratamos el planeta, el contacto con seres que escapan de nuestro entendimiento, cuestiones filosóficas, políticas, económicas, morales, de inclusive todo, políticas, de todo un poco. choque civilizatorio, porque esta es una historia que es de un autor chino. Así Tendremos mismo. muchísimos elementos para tratar aquí. Bienvenidos a nuestro podcast, La Última Fragua. Aquí estamos nuevamente en un episodio más de nuestro podcast para hablar de temas de literatura, de ciencia ficción y fantasía. Hoy estaremos comentando sobre un libro que ha venido a romper todos los esquemas de la literatura de Oh, la ciencia ficción, a redefinir paradigmas. Un libro que ha trascendido cultura, como mismo dijo Alian, un libro que es de un autor chino, pero se ha vuelto por el peso de los temas que se tratan en el libro en sí, se ha convertido en un libro universal, es un tema de con discusión, referencia. un referente de la literatura de ciencia ficción. No, y además es un libro que yo estaba hablando realmente hoy mismo de acerca de eso. La ciencia ficción cada día, en estos tiempos que pasan, hace como si fuera un impasse un poco más a la narrativa, al drama, a cosas mucho más sociales, y es difícil encontrar un libro de ciencia ficción que te haga cuestionamientos profundos acerca de elementos de la ciencia. O sea, la parte de la ciencia Sí, ficción ha ido cada vez diluyéndose. Y en momentos, realmente, sí, sí, y, y la fantasía está haciendo lo opuesto, que elementos que antes eran mucho más sólidos, mucho más abstractos, en cierto momento ahora se están convirtiendo en cosas más tangibles. Entonces hay un elemento de fluidez ahí de uno u otro. Entonces, si tú quieres ver realmente ciencia potente, física de la bonita, uh-huh, la idea de extrapolar los pensamientos y la curiosidad humana acerca de ciertas preguntas, aquí lo vas a ver. Entonces, exacto. es un autor que hace preguntas interesantísimas acerca del destino humano y acerca de cómo podrían resolverse ciertas disyuntivas y ciertas circunstancias específicas. Así mismo, nos referimos nada menos que a El problema de los tres cuerpos, la obra, diría yo, cumbre hasta ahora mismo, porque por supuesto que Liu Cixin probablemente seguirá regalándonos otras obras y encantándonos con su escritura, pero hasta el momento la obra cumbre de Liu Cixin, escritor chino. Aquí encontraremos muchos elementos que son culturales, por supuesto, porque como todo escritor, digo yo, escribe también desde su perspectiva y desde su punto de vista, de cómo él ve el De su mundo entorno. desde su entorno. Pero un libro interesantísimo. Hoy vamos a estar comentándole acerca del problema de los tres cuerpos. No, y realmente este libro tiene también el pro de que vino traducido por un autor chino también que es muy conocido, que es Ken Liu, muy conocido sobre todo en el mundo de la fantasía, y además por el tema de que muchas de sus historias han sido adaptadas, en fin, y lo trajo con muchísimo amor diciendo, mira, tienen que conocer esto porque realmente está haciéndolo bien. Y de hecho estuvo entre los libros que leyó Obama en uno de sus programas de lectura de... O sea, Obama, como cualquier persona, ser humano, decía, no, yo lo que quiero leer es este año. Y Sí, tenía dentro de eso el problema de los tres cuerpos, una lectura a seguir. Y la incluyó y habló bien. Entonces, Obama no es un extraordinario lector, es un político, pero le dio visibilidad un poco así y habló, tanta gente ha hablado bien de este libro que es imposible no tener, aunque sea como mínimo la curiosidad de qué trata. Y exacto. van a encontrar preguntas súper interesantes aquí que, Preguntas de todo que no tipo. va, sí, que es lo Filosóficas, más importante, científicas, de todo tipo. que es lo más importante que yo veo a la hora de enfrentar un libro. Así es.
Digo yo, para ir entrando un poco en calor ya con el libro en sí, háblame un poco del contexto de este libro, como siempre hacemos nosotros en todos nuestros episodios, darle un poco de contexto a los visitantes, a los de oyentes, elementos. para que sepan más o menos o sea, El cómo se construyó trasfondo, el trasfondo de este libro, exactamente. para mencionar, este no es un libro, es una trilogía. Lo que pasa es que el primer libro tuvo tanta relevancia que casi absorbió por completo la saga y se le llama de forma genérica El problema de los tres cuerpos. Sí, Entonces, El problema de los tres cuerpos, el primer libro, va seguido por un libro que se llama El bosque oscuro y el tercero se llama El fin de la muerte. así Son es. tres libros que es una secuencia de una historia que sigue una secuencia, a pesar de que el primer libro tiene elementos de cierre, aun Ujú. cuando la disyuntiva en que se enfrenta la saga en general no se resuelve. Exactamente. Y además hay otros personajes que en el primer libro son medio secundarios y cogen más peso en los Relevante. otros libros. Cabe mencionar también que este libro en lengua inglesa fue publicado en el 2008. Eh, Y yo creo que en el 2006 fue publicado en chino, me parece, porque esto realmente es una traducción que sí, fue. realmente, como tú dijiste al principio, una traducción, porque Liu Cixin es chino. La primera publicación fue china, por supuesto. Pero entonces, o sea, vamos a abundar un poquito más en el contexto de qué trata este libro, estas cosas. A ver, el fondo de este libro o esta historia en general es más o menos un basamento científico, ¿no? La idea de que pasan ciertas cosas que te hacen unas preguntas, pero a nivel cultural tiene un elemento importante porque hay cosas que llevan la trama donde la llevan. Y una de las cosas más importantes que más peso tiene fue la Revolución Cultural China, Sí, importantísimo. que tuvo un peso enorme, políticamente hablando, económicamente hablando, en China. En todos los Quizás aspectos. mucha gente ni siquiera conozca, yo tampoco, yo cuando me leí este libro fue que me empapé de este fenómeno, porque yo había oído algo de forma secuencial, pero no muy cercana ni que yo pudiera saber. Y fue algo que impactó en China de una forma bastante brusca, bastante dura, Ujú. y en especial a uno de los personajes principales de esta historia, Sí. le afecta de forma bien directa y bien cercana, que Ujú. hace que casi la historia se desarrolla por esto. Por, sí, para Sí. abundar un poquito más en este tema sobre la Revolución China, fue impulsada por Mao Zedong, como, bueno, como sabemos, en el libro también hablan de estos temas. Fue, digamos, como un movimiento bien crudo, un movimiento de opresión, tú sabes, de muchas limitaciones también para los intelectuales. Entonces, alrededor de todo esto fue claro, por supuesto, muy violento, pues, son cosas muy, muy fuertes Sí, sí. para tratar aquí, porque nosotros realmente o sea, no es nuestra intención hablar de este tipo de temas, pero a quien le pueda interesar puede investigar un poco más. Realmente fue Sí, una era bastante oscura en en, la historia china. en la historia china. Y toda la historia de este libro, del problema de los tres cuerpos, comienza exactamente con la revolución cultural china. Sí, sobre todo porque imagínense la premisa de que todo nivel de intelectualidad, de pensamiento científico, de ideas fuera de la sociología, por así decirlo, fue enfrentado de forma violenta y fue visto como una intromisión capitalista y occidental dentro de la cultura china y se persiguió como si fuera un elemento se demonizó completamente la ciencia. Sí, exacto. Y, y, lo- Ellos y los, con y los este... científicos, los académicos, todas esas Ujú. personas fueron tomadas como elementos de traidores a la patria, inclusive. Exacto, exacto. En O sea, le dijeron, digo, tienes que, esfuerzo de preservar el comunismo chino, sí, acabaron con todo con lo todo. Le dijeron, intelectual, religioso, todo. tienes que decidirte entre la ciencia o la Y patria. esto. O una estupidez, una estupidez. Exacto. Bien, Una decisión que, bien, imagínate. como mínimo cuestionable. Exacto. Ah, eso es autopreservación. Pero bueno, en fin, entonces en esta historia va dada porque uno de los personajes es su entorno social,
su familia y esas cosas se ven muy afectadas. Inclusive ella, como es la hija de un físico y ella misma una física, esto no es un elemento de spoiler porque esto es el No, ese es el principio principio. de El la historia que tú vas a principio. enfrentar apenas llega. No, hombre, al principio te presentan incluso a todos los personajes y todo que Entonces, van, que van a formar parte de la historia. y te hablan. Y entonces, de un lado está este personaje que es afectado en ese momento por la historia, porque ella es física también, entonces la manda para en forma de un campo de concentración. No un campo de Ujú. concentración muy hitleriano, pero sí una parte de eso donde la Sí. mandaron para un centro de Trabajo reeducación y trabajo. forzado. Trabajo forzado, sí. Y entonces ella va hacia ahí, Eh, cerca de un lugar donde se están haciendo un desarrollo militar extraño con radares, y ahí ella tiene la capacidad entonces de tomar una decisión trascendental en la historia, del cual no vamos a hablar, pero por yo supuesto. digo que estabas como adelantándote ahí porque ya es casi parte de la trama, pero bueno, está bien porque son los elementos, por supuesto, que conforman también el contexto sobre el que se redondea el problema de los tres cuerpos. Porque Sí, este es el evidentemente si principio. no hubiese, exacto, si no, o sea, esa es como la historia de impulso, o sea, vamos a decir como la gasolina de esta novela. Si no Claro, hubiesen sucedido esas cosas, tal vez no hubiésemos llegado a lo que se llegó todo lo que luego en la historia. Y, por supuesto. y una cosa importante es que vamos a ver como este suceso que parece tan, digo yo, al principio pudiera parecer como, no sé, un elemento puesto ahí así por poner o algo que no es tan trascendental. Se convierte alrededor de la historia en esa cosa que motiva a cada una de las generaciones que vamos a estar viendo en la historia a hacer las cosas que están haciendo. O sea, como un No, suceso que parece proyecta tan una sombra pequeño, luminosa. exacto, proyecta tanto a través de los tiempos y de los años y los años. Por supuesto, porque al final no solamente afecta al personaje que en cuestión que hablamos, que después vamos a introducirlo de forma mucho más abierta y mucho más caracterizada, pero además no solamente en ella, sino en la sociedad china en general, en los personajes que después ven la ciencia de una manera distinta, en la sociedad Exacto, china, en todo, en la política, en el ejército, todas esas cosas tienen un peso enorme a la hora de exacto. tomar decisiones, ¿cierto? Y Tiene es algo que una no, repercusión profunda en la historia. sí, por supuesto, además, y están, además, es algo que pasa en el pasado, también va a pasar que hay muchos flashbacks entre cosas que pasan antes y que tienen influencia sobre el presente y cosas que en el presente están emergiendo alrededor De ese suceso. de este suceso, ¿no? Y Así también mismo. un suceso importante también que pasa, porque es una cosa un poco más complicada de explicar porque pasa en otro momento, es también el elemento un poco más naturalista de las cosas, que es cómo el ser humano afecta al planeta y cómo vamos a decir que es un poco depredatorio, pero es que eso es Ujú. necesario para que la economía fluya, porque tú no puedes dejar de extraer recursos, entonces es como que eh, son cuestionamientos importantes a la hora de enfrentar, o sea, Sí, si, o sea, es como que tú vivas arriba de una montaña de petróleo y decidas, no, yo no voy a destruir esto y no voy a extraerlo porque realmente quiero cuidar mi entorno. Pero bueno, tú es tienes una complicado. necesidad, Tienes tienes hambre, que... tienes que tomar decisiones. Tienes que tomar Exacto. decisiones Este es un libro que está plagado de ese aspecto decisiones complejas. exacto, de decidir Entre cuestiones entre difíciles, cuestiones complicadas o sea, y, cuál es la decisión que tú tomarías. cuál es la decisión moral y cuál es la Y decisión ética como... y todo Y, está pero complicado. bueno, pero al mismo tiempo, ¿cuál es la decisión que te podría a ti dar la Beneficiar, supervivencia? Sí, porque beneficiar o afectar en cierto sentido. sí, no, es algo que va de un lado a otro todo el tiempo y te hace preguntarte a ti qué hubieras hecho tú en su lugar Exacto. y cómo hubieras Cómo hecho tú tú las habrías cosas. enfrentado ese tipo de situación. Y la empatía siempre vas a sentir de los personajes porque está muy bien hecho la historia. O sea, Sí, es algo que, demasiado es bien algo que, contado. es algo que tú vas a sentirte casi en el lugar Exacto. de ese tipo de hechos, de elementos que suceden. Tú dices, quizás yo, habiendo vivido eso Eso que mismo. vivió ella,
yo hubiera hecho lo mismo. O sea, son preguntas que son interesantes de responder. Súper interesante. Yo creo que hemos abarcado ya un poquito o sea, de las bases sobre las que se sostiene esta historia, pero hay, digo yo, una cosa que El es como elefante en el la habitación. elemento, así mismo, el elemento conductor, el catalizador de esta historia, el núcleo sobre el que giran todos los sucesos, que es, como el El título no, mismo del libro nos indica, es el problema de los tres cuerpos. Entonces, vamos a hablar un poco de qué cosa es el problema de los tres cuerpos en sí. a ver, el lío es que esto es vamos a decir, una disyuntiva matemática real. De hecho, no tiene solución. No, Al día de hoy que sepan, actualmente no no, tenemos todavía. no hay solución. Y es que se basa en que hay una idea de que a través de las leyes de Newton Ujú. se podía predecir la iteración entre dos cuerpos. O sea, Sí, entre el dos elementos. Que, por comportamiento ejemplo, entre dos cuerpos, sí. sí, por ejemplo, Gravitando, o sea. sí, ajá, en dos posiciones en el espacio, Ujú. a través de las leyes de Newton. Por ejemplo, la Tierra y el Sol, entonces se puede decir que se puede predecir por completo la órbita de la Tierra o de Marte, no sé qué. Pero el problema es que al introducir un tercer elemento Entonces, que afecte, que afecte la rotación de eso, se puede hacer un acercamiento acerca de eso, pero ese elemento añade un componente caótico caótico a la ecuación. a Ujú. la ecuación ya predictiva. Entonces tú no puedes predecir ¿Cómo se van a comportar esos tres cuerpos? comportar esos tres cuerpos en el En espacio. movimiento en el espacio, cómo se van a Puedes hacer atraer, cómo se van a un acercamiento. afectar sus órbitas. Es un Y, problema y, físico y matemático complejo. y entre más masa tengan los cuerpos, Ujú. más elemento de aleatoriedad tendrá el Sí, comportamiento caótico de ellos. Entonces, más vamos a. caos. Sí. Entonces, en el videojuego que van a hablar de explicarse al principio, Sí. te van a presentar un lugar donde existen tres soles. Ujú. Entonces, imaginen entonces un planeta que tiene una órbita de tres soles. Que Eso cada hace sol lo atrae como quiera, de forma diferente. aleatorio. Y las soles entre ellos también tienes una iteración. Mm. Entonces eso hace que no se pueda predecir nunca cómo se van a comportar los soles. A veces un sol está cerca, a veces está lejos. Entonces, si se alejan los soles hace frío, se acercan Sí, los soles es abrasador. demasiado calor. Y entonces, ese es el cuestionamiento base de más o menos de la historia que va a contarle el videojuego. Y es una cosa que es súper importante para la trama. Ujú. Y además el problema matemático es algo que ha fascinado a la humanidad por cerca de, no Uf, sé, 500, sí, 600 años, porque muchísimos años. Newton mismo se dio cuenta que él podía predecir el comportamiento de dos objetos, pero el tercero se iba. Y de hecho, Ujú. él introdujo un elemento casi divino, o sea, cuando hay un tercer elemento y ese elemento introduce caos, bueno, llega Dios y pone la mano y pone Y orden. todo pone orden. Pero bueno, en la ciencia las cuestiones más religiosas no funcionan. Exacto, ¿no? Todo tiene Entonces, que estar, ¿cómo es? Tiene que tener un acotado, basamento, exacto, un modelo matemático, una modelo, ecuación algo, de resolución, algo, porque que no tú no, es, por gracia divina no se solucionan los problemas. no, no puede ser que por la venia de Dios, si ese día no tiene la venia, bueno, ya nos Sí. seguimos. No, tiene que poderse predecir, no, casi siempre. ¿No? Y es un problema matemático que no ha podido ser resuelto. O sea, ha podido Exacto. añadir elementos, es decir, vamos a usar estos dos cuerpos y vamos a predecir cómo se comportan entre ellos y después vamos a introducir este otro cuerpo como una distorsión a la relación entre ellos. Ujú. Entonces, es una cosa rara, porque realmente no existe una fórmula matemática que determine cómo se va a comportar eso Ese de esos tres sistema de tres cuerpos. cuerpos. Y entonces, esa es la base, o sea, esa es Ese la es- base que todo el tiempo vas a hacer preguntas así. sí. Uno dice, es que yo me quedaba cuando leía, ¿no? En mi mente, ¿no? Pensaba en la órbita así, que si va, que si viene, que entonces que la gravedad, que sé yo. Yo lo veo muy visual, muy visual. Yo me imagino que en la serie es de las pocas cosas que yo quiero. Yo no he visto la serie, pero de las pocas que la quiero ver, Que quieres ver bien cómo lo representaron. cómo representan exacto, el Yo sí, problema de los tres cuerpos. yo sí estoy viendo la serie. Y Han cambiado cosas, han cambiado muchas cosas. está bien representado el problema. Sí, está, por lo menos esas cosas se ven, o sea, visualmente está bien Claro. hecho, está bastante bien hecho.
Eso Lo demás, les quedó bien, les quedó lo bonito. demás, no sé, pero eso sí quisiera verlo. Mm. Cómo se representa el elemento ese dentro de la historia. Sí, vas a ver. Igual acortaron muchas cosas porque, o sea, tú sabes que a través del libro y alrededor del juego como que se van presentando muchos problemas de Mm, diversos tipos, sí, todos dados a partir de este problema de los tres sí, cuerpos. sí, Pero tratan de hacer. en la serie lo acotan mucho, o sea, ponen solo tres, cuatro de los problemas. No Eh, ponen, no ponen las soluciones que van dando ya ponen la respuesta que van dando ya acerca de los fenómenos. ¿No? las importantes, las más, como las más definitivas nada más. Pero Bueno, no, sí, tampoco, digo yo, no representan mucho como el proceso por el que ellos van pasando para encontrar esas soluciones. Incluso para darse cuenta de que eso es un un problema. problema, que es el problema de los tres cuerpos. Entonces, acotan mucho. Eso sí, o sea, como siempre, tú sabes, esto no hay manera, yo creo, ya de hacerlo bien. Nadie lo hace Sí, bien. simplifica. Exacto, simplifican demasiado, pero bueno, las cosas que representan están bastante bien representadas. Bueno, yo creo que sin entrar en mucho spoiler ni en demasiados detalles, porque tampoco es la idea, o sea, no es la idea de nuestro podcast Claro. contar el libro tampoco de principio a fin, sino más bien hacer que nuestros oyentes o nuestro público se interese más por ir y leer el libro. Sobre todo, siempre recomendamos que lean los libros Lean el libro. antes Sí, de pasen de ver la las series y ese tipo de serie. cosas, porque La experiencia cambia mucho. la experiencia es completamente diferente, además de que en la serie siempre, nunca llegan a abarcar las cosas que como mismo las abarca el libro, y Y la también serie siempre hacen y muchos las cambios, simplifican cosas simplifican y cosas, quitan personajes, ponen otros personajes, los personajes no son iguales, todo este tipo de cosas que todos sabemos que suceden en esta industria de la televisión y el cine y todo esto. Pero bueno, sin entrar demasiado en, digo yo, en spoiler, vamos entonces a hablar un poco de la trama de este libro, del problema de los tres cuerpos. Entonces, cuéntame un poco de qué va este libro. sí, ustedes recuerdan que hablamos de un personaje importante que tenía muchísimo peso en la historia. No hablamos más que de Ji Wen-ji, algo así, es un nombre. Siempre va a ser difícil Es difícil mencionar mencionar porque son nombres el chinos. nombre chino, Sí. que es una astrofísica, que hablamos que Ujú. es una física que tiene importantes descubrimientos dentro del el rol académico que ocupa, hija de un físico y que además se vio afectada por lo que decía antes. Fue de esas personas que quizás Sí, que sufrió bien de porque cerca la revolución sí, cultural. Su revolución padre fue cultural y asesinado. asesinado, sí, el padre fue trinchado, eso Ujú, casi fue sí, sí, un fue un escarmiento público. sí, sí, fue llevado como un ejemplo al enfrentamiento a esas cosas. Bueno, Ujú. ella es una persona que se siente súper traicionada por todo el mundo, que siente que no fue lo suficientemente valorada y además de eso, eh, bueno, además tiene su historial con todo este tipo de fenómenos. Y entonces ella es una parte importante sobre los desencadenantes de la historia, porque Sí, está cerca de esta base militar que está haciendo una serie de experimentos sí, pues una y como suerte ella, es desafortunada una, del destino. Ella llega eh, de alguna manera ahí a ese lugar después de pasar por estos campos de trabajo sí, forzado. porque como es astrofísica y Ujú. además que eso es un tipo de, de campo de la ciencia que en ese momento de la historia no es muy usual y además Sí, que en una sociedad donde ha destruido por completo casi el basamento científico e intelectual, no hay mucha gente a la cual recurrir, entonces casi eh, es normal exacto. que a ella le tomen como consultor y demás. Y ahí pasan cosas. ¿Qué pasa? Los animo a leer para que sepan. O sea, si hay al menos que decir que lo que están intentando hacer en esta base científica es establecer contacto No, con... no, no. Eso es más bien eso es más bien de la serie, porque realmente en el libro lo que ellos están tratando de hacer es un Sí, arma es supersónica. sí, supersónica, que sea capaz, por ejemplo, de destruir aviones en el espacio y que no sé qué más, pero lo que pasa es que tiene una potencia súper grande para transmitir ondas de radio. Ujú.
entonces ellos tratan de crear una cosa y se crea una cosa totalmente Sí, lo distinta. exacto, y Ella, terminan cayendo en este problema yo, de los sí, contactos con vida, o sí. sea, formas de vida extraterrestre. Ajá, entonces eso es realmente la parte más curiosa de eso, porque realmente ella es la que lo hace posible. Exacto, exacto, sí, con el conocimiento, los estudios y todo esto que ella tenía. Y entonces, en otro orden, estamos también un personaje que es un físico también, que se llama Wang Miao, que es él es un especialista en nanotecnología, Sí. en física de partículas y cosas de eso, Ujú, de nanopartículas y esas cosas, ujú. que está haciendo una investigación Sí, eh, como una tesis, ¿no? Está que haciendo como sí, una sí, tesis ahí. ajá. Y entonces ahí aparece una organización internacional que se llama Fronteras de la Ciencia, que está haciendo, lo invita a que participe en una convención, pero al mismo tiempo está tratando, es medio misteriosa, es un poco extraña, introduce Sí. un videojuego muy realista Sí, que tiene presentaciones acerca de fenómenos físicos súper extraños sí, presenta y problemas y problemas desafíos. y cuestionamientos científicos y esas cosas. Entonces hace esa similitud de las cosas. A- Así es. al principio, al principio esto va a llevar al personaje a ver otro elemento y a hacerse preguntas de cuál es el trasfondo de esta organización. La policía empieza a investigarlo también, se pone, y entonces esto es lo que realmente va a llevar más o menos la trama a los lugares que supongo Que yo nos lleva. sí, que, Que nos que lleva nos toda la hace historia. sí, la historia completa, el desarrollo, por supuesto. Ujú. Bueno, hemos hablado ya de las bases que sostienen el problema de los tres cuerpos, incluso entramos un poco en comentar sobre la teoría en sí, de qué va este problema de los tres cuerpos. También creo que es importante hablar de los personajes de esta historia. Ya hemos hablado un poco de Yi Wen-ji, también hablamos un poco de Wang Miao. Creo que un Sí, personaje que se nos va quedando, creo que es importantísimo. importantísimo. Es, es Chiquián, o sea, es Chiquián, que Sí, es conocido también en la historia Dashi, como Dashi. Dachi, que introduce un componente importante en la historia, porque Sí. hasta ahora estamos viendo, los primeros dos son científicos, Ujú. son gente Estamos más viendo toda la historia, intelectual, exacto, desde sus puntos de son puntos de vista, vista, su desde perspectiva más bien, sus problemas y sus puntos de vista, que y son, como dices tú, son casi que meramente científicos. científicos e intelectuales, Ujú. son personas que ven la vida de una forma diferente. Y Exacto. este personaje en general introduce un elemento más bien de inteligencia callejera, que es un Sí. tipo más astuto, un Ujú. tipo con mucho más calma, es mucho más resiliente, Ujú. la capacidad de enfrentarse a los problemas y decir, oye, vamos a darle que se Exacto. puede, por ejemplo. De hecho, él es una de las personas que ponen a cargo de la investigación, Ujú. que está analizando qué está pasando con la decisión que hablábamos antes, con la muerte de algunos de los científicos, y es elegido exactamente por eso, porque dice, yo no comprendo nada de lo que ustedes están hablando, Sí. pero lo que yo sí sé es que estos comportamientos Exacto, son no son homogéneos en la sociedad. O sea, esto ajá, pasa lo mismo en una banda criminal que no sé que qué en más, donde sea. y, y vamos a tener que darle respuesta a eso. Entonces es un Exacto. elemento que introduce intuición, que introduce un componente más Astucia, narrativo, sí, astucia, de astucia, la historia de cómo también, o sea, no todo está, o sea, no todo tiene solución no todo es científica, no todo científica, no. son matemáticas, ni leyes, ni algoritmos, ni funciones. Y Hay cosas no, que también se pueden resolver con la lógica, con la intuición y con el sentido común, y esto es lo que viene a traer este personaje a la historia, es eso, mucho sentido común, mucha y además astucia, mucha inteligencia de otro tipo. Y en Novi, que además te introduce la idea de que no, la inteligencia no es un concepto estático, ¿no? Es una la Exacto, idea ni de que pues, acotado a una sino, cosa en específico. Yo me y he además encontrado muchas veces, o sea, mucha gente que dice, no, tal persona no es muy inteligente, pero ¿qué cosa es la inteligencia? ¿Entiendes? A veces yo digo, o sea, hubo un momento en mi vida en que yo me puse a pensar qué cosa es la inteligencia. Porque a lo no, yo mejor mismo, yo puedo yo saber mucha matemática, a lo mejor era muy bueno en física, pero no tenía muchas habilidades sociales, por ejemplo.
Entonces, Yo mismo, eso es yo un mismo, tipo de inteligencia también. Las habilidades yo digo, sociales es un tipo de inteligencia. Eh, sí, no la sé, capacidad, la la capacidad de capacidad, poder ya, resolver cosas resolver problemas, sí. exacto, Esa es para mí la inteligencia, la capacidad de exacto. resolver problemas objetivos acerca de ciertas cosas. Exacto, acerca de cualquier Yo tema, creo- ¿no? No es solo un intelectual, no, porque ser intelectual es inteligente. Sí, no, un intelectual yo- tiene conocimiento, pero el conocimiento no es directamente proporcional a la inteligencia. no, claro. Es Tú y conocimiento, yo, pero tú tienes que ver cómo tú lo aplicas a la vida y al mundo real. Eso es lo que te hace realmente inteligente. tú y yo hemos conocido personas que aparentemente son muy, muy, muy inteligentes, con un conocimiento muy amplio, en un ámbito muy específico, Sí. y al mismo tiempo son un desastre en todo el resto. Entonces, y entonces tú dices, Bueno, incluso son realmente, nosotros mismos pudimos ser así en a algún ver, sí, momento sí, de en un la vida momento, también, porque sí, claro, yo recuerdo, no sé, por ejemplo, el primer año de la universidad, tal vez yo era una persona inteligente, pero era un desastre también en un montón de cosas. claro. Entonces, No, igual, y entonces te hace plantearte, porque cuando tú vas conociendo otro grupo de personas que hacen las cosas de manera distinta, tú exacto, también tú te cuestionas, ¿seré yo tan inteligente como parezco? exacto. ¿Cómo he creído que soy hasta ahora? Ujú. Bueno, en fin, no vamos a extendernos mucho sobre esto, pero porque es un evento súper fascinante también. Pero Sí, bueno, te introduce a un personaje que viene a ser como una calza, decirle, mira, este es un personaje que puede resolver problemas en función de lo que puede captar del sí, entorno y del así es. medio, no sé qué más. Claro, Y de lo que él es, exacto, de su sentido común, y su basado en su experiencia, sentido común, en su experiencia y en su eso es un policía lógica. callejero. Exacto. Mm, un tipo súper interesante también. Muy bien construido un personaje. Bueno, realmente todos los Todos los personajes en la personajes están muy historia bien hechos, están bastante bien construidos, realmente sí. bien hechos. Después que quizás estaría bueno algún día hablar de libros en los que los personajes no están, no estén muy bien construidos. Construido, Exacto. sí. Que tú digas, bueno, Sí, esto no, de hueco, tiene huecos por todas partes. a todos lados. Sí, no, bueno, de esos hay unos cuantos. Lo que pasa es que uno huye de esas historias generalmente. Exacto, no trata de... Pero bueno, a veces uno cae ahí porque, no sé, por recomendación o porque en ese momento fue lo que cogió en las manos. Sí, pues. Pero está bien, está bueno también leer ese tipo de historias a veces porque No, a ver, no tiene todas las, puntos después de comparación, ¿entiendes? no todas las historias tienen que tener ¿cómo es? Un elemento de verosimilitud de personajes. Yo he leído historias que los personajes son un desastre total, pero lo otro que he leído me ha sido suficiente, ¿no? Exacto. Por ejemplo a ver, no me gusta hablar de libros aparte porque siempre me lío. Por ejemplo, el mismo Nombre del Viento, muchísima gente dicen que el personaje principal es un desastre Sí, porque es demasiado bueno en demasiadas cosas, en pero todo. a mí me gusta, me gusta. Pero como Vale. personaje, puede ser que son más personajes. En fin, Exacto. Ahí vamos. no vamos a, no Ahí vamos vamos a en extender. otro episodio. Hablaremos de eso. Hablamos del nombre ambiente y de los huecos de los personajes. Ahí sí hay unos cuantos personajes con muchos Ah, huecos. uf, sí, bastante. El libro está buenísimo, pero se filtran. Entonces, yo creo que podemos ya hablar un poco de lo que ha sido la influencia del problema de los tres cuerpos y la repercusión que ha tenido en el mundo en general. Yo creo que sería interesante también, ya después de que hemos comentado sobre los personajes y todas estas cuestiones, también hablar un poco de la influencia y el impacto que ha tenido esta novela a nivel internacional entre, bueno, la comunidad científica, los lectores, del mundo en general. Sí, no, es que también vino a darle un toque fresco a la literatura. O sea, Sí, como he hablado, mencionaba antes, la ciencia ficción ha tenido una ramificación enorme en cuanto a los temas que trata. Y es más difícil encontrar una historia que tenga de fondo un basamento tan mm, cargado de ciencia, por así sí, decirlo, ciencia ficción high, sí. como en este caso, como pasó en las décadas pasadas, ¿no? Sí, de hecho, Donde, yo donde, creo que hacía muchísimo tiempo que no se escribía una novela bueno, con una puede que se haya ciencia escrito, ficción puede tan que se, dura. puede Sí, que se haya tal vez se ha escrito, pero escrito, pero la difusión, exacto, la la difusión no repercusión que ha fue, tenido no ha sido tal vez la misma que ha en- tenido esta novela. Esta novela incluso ha tenido un impacto grandísimo entre la comunidad científica
del mundo, donde, o sea, científicos de renombre han hablado de este libro, han teorizado sobre este libro, han incluso intentado, como digo, yo, como develar o resolver un poco de las cuestiones que también se plantean en el libro. Sí, no, inclusive de muchísimos ámbitos de la ciencia, no solamente físicos, mucha gente, el tema de la sociología, en la saga en general se habla sobre la, ¿cómo que? La evolución humana Sí. y el camino que está tomando el ser humano en general, Ujú. qué tan positivo puede ser a la larga. No voy a hablar de eso porque es una parte importante de cómo se desarrolla quizás el segundo o tercer libro, pero es que el ser humano también ha tomado ciertas decisiones y esas decisiones tienen un costo. En Exacto. fin, pero bueno, Exacto. los sociólogos, los psicólogos, toda esa gente están diciendo, bueno, se hacen preguntas interesantes. Exacto. Exacto. Y entonces, en cuanto a la ciencia ficción, eso es algo que, digo, ya no es tan común. Entonces Ujú. vino a decirle, miren, esto está aquí y lo estamos haciendo súper interesante. Exacto. Por ejemplo, A romper con los referente, paradigmas, como dijimos al principio, de la otro literatura. referente que es cercano, más o menos, por ejemplo, es The Expanse. Sin embargo, The Sí, Expanse no hace, pero no, está bien hecho, está está bien bien, hecho. Exacto. pero no es ciencia ficción. Exacto. Sí, no tiene Se ese va componente o sea, de leyes de descubrimiento físico, físicas, de matemáticas, de matemática. estas No, no, cosas, no. no. Se basa sobre una premisa Exacto. de proyección a Ujú, futuro cercano sobre lo que ya sabemos, ujú. ¿no? Y es una En historia este libro, entretenidísima también, eso sí. sí, 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 pero que al mismo tiempo, que es lo que más uno se puede acercar, ¿no? De la Ujú. similitud en cuanto a lo que se está haciendo ahora mismo. Que sin embargo, en esta historia, no, en esta historia, tú amas la ciencia Exacto. de que se expresa en la historia. Ujú. La trama es importantísima, los personajes son súper interesantes, súper atrayentes, el entorno que se desarrolla, todo es súper Todo interesante, es pero bien. la ciencia es un personaje más. Exacto, exacto. Y A entonces, veces incluso parece como, pareciera por partes a veces que estás leyendo un libro de física o sí, de de matemática educación, cuando te están explicando un eh, teorema o una teoría. pero divertido, o sea, Exacto, exacto, de una manera bien, claro, ah, bien dinámica y bien divertida. Este libro, por supuesto, ha trascendido o sea, de la cultura china porque ha sido traducido a innumerables idiomas, un idioma, montón de países han traducido el libro por el impacto mismo que ha tenido. También ha servido de inspiración para muchos científicos, también para innovar en ciertos temas que tal vez, o sea, ciertas cuestiones que tal vez en los planteamientos iniciales aparecieron en este libro y nadie se había hecho ese tipo de preguntas. O sea, eso es súper interesante también, no, no, cómo un y escritor puede repercutir tanto en exacto, temas científicos reales. digo, reales, sí, ¿no? De hecho, este mismo, el problema de los tres cuerpos, cuando salió el libro, hubo un reinterés en En, tratar e- en de esta resolverlo. teoría. No se pudo resolver, no se No, pudo no, resolver, no hay manera todavía, ¿no? pero lo intentaron, lo Ujú. intentaron. Y hizo que la comunidad científica hablara de esto. Fortísimo. De, que en ese momento quizás había algún académico por ahí, que siempre tiene la intención de, bueno, yo quiero ser famoso por descubrir esto, Sí, pero no sé qué más. Y que un libro de ficción, porque esto es ficción, exacto. que la ciencia se mueva, para mí, Se como mínimo, convulsione, que la ciencia convulsione por completo. tiene que Eso ver tiene un mérito. un mérito, no, es bastante grande, ¿no? Exacto, Además exacto. de que muchísimos científicos han elogiado la ciencia de esto. Ujú, ujú. Sí, sí. Diciendo, esto se está Yo creo que haciendo. no he visto así entre las cosas que yo he leído o estudiado, no he visto ningún artículo así como diciendo, no, que es pobre, ninguna teoría o No, ninguna cuestión que sea tratada en este libro. de, Son elogios de que bien, o sea, que bien tratado está este tema. O qué de hecho, bien, qué acercamiento más interesante a esta teoría puedes encontrar en este libro. no, y de hecho, yo no sé, a lo mejor le ha pasado a otras muchas más gente, yo supongo que sí. Ujú. Te hace estudiar un poquito porque te da Sí, curiosidad. sí, sí, Por te ejemplo, manda. Yo fui a buscar qué cosa era el problema ese de los tres no, cuerpos desde y, que leí. y no solamente eso, por ejemplo, yo hace muchísimo tiempo tengo introducido en mi mente la, el concepto de la teoría de cuerdas.
Ujú. ¿no? Pero no tenía, o sea, sé las bases así bastante light, por así decirlo, de las cosas, pero no me había puesto a pensar en las repercusiones en cuanto a cómo comprendemos las cosas Ujú. a través de eso. Y en este caso, yo, en este libro, por ejemplo, introducen elementos de las teorías sobre las dimensiones. Exacto. ¿Sabes? Y entonces, la teoría de cuerda habla que hay como, creo que son 11 dimensiones, algo así. Ujú. Y aquí te hablan sobre el efecto que causa en nosotros ser una realidad de tres De tres dimensiones. dimensiones. Y de no poder Vamos a ver hacer, más allá. pero entonces te introducen la diferencia que podría haber entre una realidad de 2 dimensiones y una de 3, Ujú. y una de 3 y una de 4. Sí. Y cómo verías entonces el conjunto de cosas y cómo Exacto. expandiría tu Tu todo, manera, ¿sabes? Tu manera ser de capaz percibir todo el el, el, universo. uni- el Ujú. universo en sí. Entonces, eso, wow, entonces, todas esas preguntas que te lo hacen de forma tan interesante se quedan en tu cabeza ahí Ujú. maquinando. Entonces, y Así ese es. tipo de energía es lo que me gusta en los libros, o sea, que no solamente me diviertan, que yo espero por encima de todas las cosas divertirme. Lo Exacto. otro es secundario. Pero otro gran elemento, y no muy lejano, es que me haga preguntas, que yo me sienta que estoy, mi mente bullendo, ¿no? Entonces, y aquí, créanme, aquí su mente va a bullir. Sí. Tampoco es que le cojan miedo a la historia, no es No, tampoco una sí, historia. está No es, súper, no es una, no es ni una, aburre ni aburre, nada, nada, es sí, súper dinámico, todo no es una historia, está explicado de una manera que entendible, que se puede entender casi por cualquier persona. no es una historia Eh, que te va a abrumar, ni mucho menos. exacto. Es lo que si tú quieres introducirte y quieres aprender más cosas, vas a sentirte muy motivado. Ujú. También decir que el libro ha inspirado, o sea, la trilogía ha inspirado, o sea, la repercusión también que ha tenido en la cultura pop ha sido inmensa, que ha inspirado películas, series, como hemos visto, como estamos viendo ahora mismo, juegos, muchísimos juegos también que se han inspirado en el problema de los tres cuerpos para ver la luz. Entonces, sí, yo digo que es una de las historias de ciencia ficción moderna más ¿Qué más? refrescantes y más entretenidas que se pueden leer actualmente. Ya que hablamos del contexto, hablamos de la trama que nos presenta el problema de los tres cuerpos, vamos a hablar un poco de lo que sería el world building de este Eh, libro. eh, eh, el world building no se puede hablar mucho porque casi siempre la construcción del mundo es cuando tú haces como si fuera una alteración de nuestra realidad, ¿no? O Sí, casi siempre. tal vez No esa palabra necesaria, no estaría, exacto, no, muy no, no bien necesariamente usada. porque la construcción del mundo, o sea, el trasfondo del mundo, esas cosas está bien Está, utilizada, sí, pero lo que estamos acostumbrados y lo que están acostumbrados casi todo el mundo es cuando tú haces una construcción de universo o de mundo diferente. Y entonces, y exacto. casi toda la historia parte de una historia bien presente Ujú. o bien Sí, normal para contemporánea, bien actual. nuestros estándares, por lo tanto, Ujú. pero sí, lo que sí tiene es como son pilares sobre lo que se sostiene, ¿no? La historia. Sí, Y los pilares sobre los que se sostiene la son historia las bases son, sólidas. sí, es una física potente, o sea, una ciencia ficción bien Sí, hard, esto es ciencia porque, ficción pura, dura. sí, dura, sí. De hecho, los científicos siempre se van a sentir súper atraídos con eso. De hecho, no Sí, voy a dar spoiler, pero hay un elemento, por ejemplo, del segundo libro que introdujo él en la historia, que hoy por hoy es canon. sí. Es canon. Sí, sí, es súper. No puedo decirlo porque es un Porque- concepto que lo van a buscar y entonces va a introducir una spoiler gigantesco en su historia. Exacto. Pero es un término que para mí me encantó. De hecho, ese segundo libro creo que es el mejor libro de la saga. Pero bueno, en fin, es el basamento matemático, físico que tiene está muy bien construido. O sea, se construye Sí. sobre pilares sólidos en cuanto a ciencia, Y, ¿no? Y es lo que decía ahorita, que y la las ciencia es importante. teorías que Y no las sé cómo historias que se les ocurrió a Liu Cixin, sí, pero nos presenta unas teorías que están bien, digo yo, bien bien sostenidas. complejas, que son Sí. bien sólidas, sí, como has dicho tú, pero que Y de hecho, también mucho más allá de todo esto, también nos ponen a cuestionarnos sobre el lugar que ocupamos nosotros en el universo como civilización y como especie. y como especie, exactamente. Y son cosas,
O sea, que Importante. muchas veces sí, y que muchas veces nos ponen a reflexionar porque es como Damos que por no hecho. somos nada, exacto, y damos por hecha muchas cosas, y incluso digo yo, como rejuego que hace el UCC, y nos pone también a pensar en esto de que toda la física que nosotros hemos construido, toda la matemática, está basada en cosas que nosotros nos imaginamos que son así, pero que pudiera ser que no fuesen de esa manera. Y Y pudiese son ser que un hasta, día fallaran, y entonces, ¿qué pasaría si fallan estos modelos? ¿Y qué pasaría si fallan estas teorías que nosotros supuestamente realmente dominamos. exacto, dominamos y hemos dicho que sí, que el Que mundo se este es el comporta de camino. esta De manera esta manera, y ya está estudiado y eso es así, pero realmente son, pudiese ser que no? son, que son leyes y realmente la Exacto. ley Leyes, está. ¿cómo? Aquí, o sea, ¿a quién se le ocurrió que eso es una ley? ¿Entiendes? ¿Quién lo Sí, claro. decidió? No, y es la idea de que todo el descubrimiento humano puede ser como que vulnerado por ciertos otros descubrimientos o por una pared. Y Ujú. que puede llegar el momento que la ciencia decir, bueno, este camino que tomamos realmente es un camino que nos va a llevar al fracaso. Exacto. Entonces, pero bueno, en fin, ese es sobre menos el principio. El otro principio importante es la sociología, porque es los grupos humanos y el individuo en general Sí. dentro de esos grupos, tratando de encontrar respuestas acerca de un fenómeno que está ocurriendo en la realidad del presente, de Ujú. la historia, en este caso, ¿no? Así Entonces, es. es la ciencia por un lado importante, porque sin ciencia no vamos a salir del problema que nos están planteando, y del otro es los seres humanos que involucran ese tipo de decisiones, porque la ciencia por sí misma es una herramienta, no es nada, ¿no? El ser Exacto. humano es el Es que que la le da un plantea, propósito. el que la Ujú. desarrolla y demás. Y eso nos introduce también en grupos de personas que están Exacto. buscando cosas diferentes. Por Digamos un que lado, son tenemos como las facciones de este libro. No algo hay así, por facciones ejemplo, tampoco así como tal definidas, no como, por ejemplo, como en el archivo de las tormentas, que sí teníamos ahí, que sí, las órdenes, los radiantes, esto, los otros, los Pachendi, qué sé yo. Aquí no hay como aquí lo que más bien hay es, como dices tú, como grupos de personas con sus con intereses, intereses por individuales. supuesto, pero más bien tratando así, como dices tú, de entender qué está pasando y por qué está pasando esto que nos está contando Sí, el libro. llevando agenda o tratando de entender qué pasa. ¿No? Sí, Exacto. sí. Por un lado tenemos una de los grupos más importantes aquí, que se llama el grupo ese de las fronteras de la ciencia, Ujú. que es lo que le decía antes, que ese grupo estaba tratando de salvar supuestamente la humanidad o poniendo la ciencia en función de que la humanidad lleva un camino mucho menos depredatorio, qué sé yo, además. Exacto. Pero al mismo tiempo hace un poco de preguntas un poco cuestionadoras, porque se enfrenta a la política en general, está fuera de todo tipo de control, Ujú. y eso levanta la suspicacia de más de resto. Además, el videojuegos que ellos patrocinan, por así decirlo, es muy extraño. eh, Complicado. sí, es complicado, es complicado. Además que está pasando que un grupo de científicos, y esto no es un spoiler tampoco, o sea, un grupo de científicos está apareciendo, Sí, o sea, está encontrando muertes un poco extrañas. como Entonces, medio o sea, inexplicable. sí, y la gente tiene que empezar a preguntarle, ¿está pasando algo que está matando a los científicos? Y todo Ujú. parece que son suicidios. Parecen Entonces, todos suicidios, ¿sí? y entonces hay una conexión profunda con esta organización y con este videojuego en general que hace Ujú. que la gente se pregunte. Entonces, de un lado está este grupo que tiene, no sabemos qué propósito, y por otro lado está la policía tratar de encontrar las respuestas de por qué pasa lo que pasa y quizás es una forma de terrorismo Ujú. para eliminar el progreso de ciertos desarrollos científicos, Sí, de la porque ciencia, de y, frenar y la... además de eso, y además que es un fenómeno global, no es una Ujú. cosa que, por ejemplo, Sí, que que pasa pasa en solo en China. lugares, exacto, en China, ¿no? Es No, que no, está no, no, pasando en no, muchas estoy partes hablando del mundo. en parte, sí, pasa en Japón, pasa en Estados Unidos, pasa en Europa en general, Ujú. y que eso hace que esas distintas facciones, o sea, el Ejército de Liberación, que es el ejército chino, Ujú. tenga preguntas de qué está pasando, la policía en general también tenga preguntas, la comunidad científica tenga preguntas, Ujú. el protagonista que hablábamos anteriormente, eh, tengo que buscar el nombre, Wang Miao, Guau, mira. o sea, la terminología china es difícil,
también ser involucrado de cerca con esta organización porque es invitado a ella. Sí, están tratando como de reclutarlo también para la organización. Y la policía tratando de reclutarlo. También, se ven en medio ahí, en el medio de esas dos olas. Si soy leal a la ciencia, porque esta gente representa la ciencia, si soy leal a mi país, si soy leal a la investigación, a la humanidad, ¿a qué grupo? Si soy leal a la humanidad. Sí, pero bueno, ese es un cuestionamiento que sí, más exacto, más profundo y sí, yo digo más psicológico. Pero en general son esos los trasfondos ahí de los grupos luchando. Entonces, en otros países, por supuesto, también hay investigaciones. El FBI, la CIA, todo el mundo está investigando porque exacto, es una cosa. Pasando están cosas. Muriendo. Exacto. Están muriendo científicos importantes. Están muriendo científicos que son importantes. Y eso hace que haya chispas corriendo. Este es un libro frenético. Sí. El son siempre va a estar pasando algo. Y eso es súper interesantísimo. Exacto, es súper dinámico. Es dinámico, muy dinámico. Como dices tú, siempre está sucediendo algo, siempre hay una investigación en curso, siempre hay una teoría presentándose o un problema que hay que resolver. Está súper dinámico. Vamos a ver también que el problema de los tres cuerpos presenta muchísimos giros, muchísimos elementos que hacen que la trama tenga cambios interesantes en las historias, que los personajes tengan un enfoque distinto por ciertos sucesos que pasan y que vayan cambios que te van haciendo mantener en vilo. Y eso es un elemento que también vamos a tener en común con la próxima historia que vamos a tratar de llevarnos a ustedes. No es otra que Las mentiras de Locke Lamora, con Lynch, que es una historia súper fascinante en la que van a enamorarse de los personajes y de la trama en general. y es algo que espero que también nos sigan en el próximo episodio. Así mismo, únanse a nosotros para no perderse nuestra charla. Aquí vamos a estar hablando siempre de temas de literatura y ciencia ficción. No olviden darle like a nuestro canal, suscríbanse para no perderse ninguno de los debates. Recuerden también dejar sus comentarios, cualquier cosa, cualquier preguntas que tengan para nosotros. Recuerden que también con sus comentarios, y que con sus comentarios también tenemos, tú sabes, podemos sacar temas para hacer episodios con todas esas recomendaciones. Libros que quieran que llevemos a ¿sabes? Si no sé, que queremos comentar. Alas de sangre. Alas de sangre, coming soon, próximamente. Ponlo en los comentarios que lo intentaremos. Así es. Si no lo hemos leído, lo leeremos y trataremos de traer nuestra opinión más sincera, porque siempre vamos a hacer eso, una opinión lo suficientemente sincera, lo más amena posible para que te intereses por el libro. Y esperemos que todo esto que hicimos hoy así es, te anime a leer los libros. Ahí nos vemos en el próximo episodio.